Vamos a hablar un tema especial. Y usted que está allí en su casa, tome también un buen lugar para que disfrute de lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Amén. Siempre Dios trae la palabra, y la palabra, cuando uno la lee y vuelve y la lee y vuelve y la lee, siempre encuentra algo nuevo que extraer de ella, ¿no? Siempre encuentra un rema nuevo. Y yo hoy le decía al Señor, Señor, yo quiero estudiar tu palabra y encontrar ese rema. Amén. Como muchos hombres de Dios lo hacen, estudian la palabra y el Señor les da el rema y bajo ese rema predican. Y hoy hablaba con una hermana de Duitama, estuvimos hablando un ratico y ella me decía, Paz, yo puedo cantar una hora, adorar al Señor una hora encerrada en mi cuarto y puedo orar, pero siento que soy más efectiva cuando adoro al Señor, cuando pongo alabanzas y empiezo a cantar. Y yo le decía, bueno, bienvenida al club de los que para orar ponen música primero y generan el ambiente y bueno, todo aquello que nos gusta preparar para poder estar en su presencia, ¿no? Todo el mundo lo hace diferente, otros se postran y ahí fluyen en la adoración, otros se caminan orando y de cualquier manera Dios nos escucha, incluso hasta cuando estamos en la comodidad de nuestra cama, que tal vez tenemos charlas con Dios. No estoy diciendo que uno tenga que orar siempre acostado, pero hay momentos donde habla uno con el Espíritu Santo en la comodidad de su cama y el Espíritu Santo también responde, amén, porque Él mira la actitud del corazón y aunque la posición es importante, más por la posición tiene que ver con una estrategia. Cuando usted está haciendo guerra, usted está caminando, usted está alerta. Cuando usted está rendido, usted está postrado, ¿cierto? Es más la posición de la estrategia, para que, decía alguien, para que el diablo sepa en qué posición está usted. Cuando usted está postrado, usted está humillado. Cuando usted está de pie con las manos levantadas, usted está rendido, pero está alerta, ¿cierto? Y yo le decía, bueno, yo puedo fluir más cuando estoy adorando al Señor que cuando de pronto empiezo a orar sin haberle adorado. Y a todos nos sucede diferente y hoy me pasó algo muy especial porque esta palabra que voy a predicar hoy, yo ya una vez había predicado sobre ella, pero la había anclado a los 4 evangelios. Entonces hoy le voy a dar un contexto diferente porque fue lo que Dios me habló mientras estaba diciéndole que yo quería el rema que viniera de Él y hice un voto para el Señor. Le dije, voy a hacer tal cosa, voy a dejar de hacerla por tanto tiempo porque quiero meterme aquí en esta profundidad. O sea, voy a dejar de hacer algo para empezar a hacer algo y empezar a ver el producto de ese algo que voy a hacer. Amén. Y sé que como Dios es un Padre que Jesús nos dejó bien en claro, gracias Señor, porque yo sé que tú siempre me oyes. Cuando fue a resucitar a Lázaro, entonces sé que el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso, nuestro Padre, nos oye y Él responde a nuestra oración. Amén. Y yo he titulado en esta noche esta palabra, las aguas del jubileo. Amén. Estamos hablando del jubileo. Y yo le decía al Señor, Señor, pero jubileo a toda hora, jubileo, jubileo, jubileo. En la sopa les van a salir letras de jubileo a los hermanos de la congregación. Pero qué bueno que esto nos quede bien plasmado, amén. Y yo quiero que usted vaya al libro de Ezequiel capítulo 47, vamos a leer del verso 1 en adelante. Y voy a leer de la nueva versión, no, esta es la nueva traducción viviente, amén. Yo sé que muchos tienen ahí su Reina Valera. Yo la tengo, pero es muy grande, entonces para traerla, eso es como traer una enciclopedia al culto. Amén. No, es que es muy grande, no cabe acá en el atril. Ezequiel 47, amén. 1 en adelante, y dice la palabra del Señor. Padre, respáldanos en esta hora, Dios. En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí, una corriente de agua que fluía hacia el oriente
por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba ¿a dónde? A los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las... Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba ¿hasta dónde? Hasta los lomos, hasta la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó: hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso a la orilla del río. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo: este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde Engadi hasta en Eglaín. Toda la costa estará cubierta de redes, secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que el mar Mediterráneo. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Y yo quiero explicarle un poquito el tema del río, porque del río es que vamos a empezar a predicar. Amén. Podríamos decir que esta es la introducción para que podamos profundizar en lo que Dios quiere hablarnos en esta hora. El río es un lugar de provisión. Amén. El que está a orillas de un río no se muere de hambre. Algo encuentra. Amén. Hasta el agua la pueden tomar. Hay gente que toma agua del río y no pasa nada. El río es un lugar de provisión y es una fuente ¿de qué? De vida. Es el lugar simbólico, del crecimiento espiritual. Allí hay árboles que permanecen como arraigados. Amén. Hay un elemento del aceite de la santa unción, el que está en el libro de Éxodo, que crece a las orillas de los ríos. Y si no estoy mal, si mal no recuerdo, es la acacia. Y dicen que es tan fuerte y tan robusta que le puede venir una avalancha y ella permanece ahí en su puesto. Amén. O sea que alrededor de ese río hay árboles que permanecen como arraigados. Arraigados y ¿qué? Y cimentados, fuertes. Amén. Dice que algunos ríos también son ¿qué? Son fronterizos. Cuando yo fui a Venezuela me encontré con que había que cruzar el puente por el que atraviesa un río para llegar ¿a dónde? Al otro lado, que ya era Venezuela. Así de que el río representa el cruzar esa frontera, y yo lo quiero llevar en esta noche a la simbología de lo natural a lo espiritual. Amén. Para que nosotros tengamos la provisión, la fuente de vida del Señor, muchas veces debemos de cruzar y atravesar el río. El río Jordán en el hebreo significa descender.
y el descender representaba el menguar para que el Señor creciera en nosotros. Amén. Los ríos son corrientes naturales de agua dulce. Esto ya es, digamos que un poquito de sociales. Fluye a una altura mayor. Amén. Son aguas que se mueven constantemente. Sus funciones son la biodiversidad, generan energía y cumplen una cantidad de propósitos los ríos. Amén. A través de los ríos se obtiene corriente, porque hacen todo un proceso ahí. Yendo para Duitama está la hidroeléctrica y hay eso es un gran lago, pero en realidad pareciera que años atrás hubiese sido un río que atravesaba por ahí. Y de ahí es que usan esa agua y hacen todo un proceso para darle electricidad a todo, buena parte de Boyacá. ¿Amén? El río ayuda con todo el tema de la agricultura. O sea que hay comida, hay buena comida. Son aguas que se mueven hacia cuerpos más grandes de agua. O sea, un río nunca va a estar estancado como un lago. Un río se va a mover ¿hacia dónde? Hacia un mar, ¿cierto? Hay lagos estancados, por lo menos el Mar Muerto le dicen Mar Muerto, pero en realidad se podría decir que es una depresión de agua que estancada, porque no va ni viene. Y el mar es un lugar de agua más grande. Nosotros estuvimos con mi esposo en Tolú hace mucho tiempo, como en el 2011, hace tiempo, y vimos cómo el río se juntaba con el mar. Y lo mismo en Necoclí. Entonces ahí el mar no era tan limpio como de pronto ir a la isla Barú, a otro lado. ¿Por qué? Porque llegaban pedazos de tronco que los ríos traían, mugrecita que los ríos traían. Así de que el río siempre va a buscar un cuerpo de agua más grande. Y cuando nosotros tenemos un río dentro de nosotros, vamos a tener que buscar un río más grande, un mar más grande, perdón. ¿Para qué? Para poder nadar. Yo hoy, mientras organizaba la palabra, recordaba un sueño que tuve y no he conseguido quien me haga ese dibujo, pero quiero que quede espectacular en un lienzo grande. Fue un sueño que yo tuve hace algunos años y yo estaba en una avioneta muy alto. Y yo hacía así, medio me asomaba para mirar y yo veía toda la inmensidad, el océano, los acantilados, el sol de fondo, las nubes. Y yo decía, wow, qué lindo. Y las olas así, se veían cómo se formaban las olas en el mar. Y yo decía, wow, qué bonito. Cuando escuché una voz que me dijo, lánzate, yo dije, me mato. Yo a duras penas echa a palear en una piscina donde el agua me llegue aquí. Si me mando allá, me mato. Imagínese la naturaleza de uno a uno en los sueños, ¿no? Y la voz me repitió 3 veces, lánzate. Y a la tercera entendí que era el espíritu que me estaba diciendo que me lanzara. Y yo me lancé y yo me sentía águila allá arriba. Aunque el animal con el que siempre me he identificado en los sueños ha sido con los leones. Siempre, por lo general, me sueño con leones. Pero esa vez yo decía, wow, y yo me lancé. Y yo recuerdo que yo dije, en tu nombre me voy a lanzar. Y yo me lancé en el sueño y eso yo era así, mejor dicho. Y yo decía, ¿cómo me tiro? Me tengo que, o sea, ¿cómo entro en el mar sin ahogarme, sin golpearme, sin matarme, sin estutanarme desde una altura? Yo lo único que en el sueño hice fue taparme la nariz y la boca. Yo dije que no me entre agua a la nariz y a la boca. Y ahí veo qué hago, decía yo mientras caía. Yo no vi cuando entré en el agua, pero sí sentí que en mi espíritu hubo un corte como cuando uno cae allá. Y yo empecé a nadar, pero yo era experta en el sueño nadando. Y yo dije, wow, eso parecía que hubiera ido a las Olimpiadas de natación. Y yo nadaba hacia el lado derecho, siempre hacia el lado derecho. Yo miré y dije, hacia el lado derecho voy a encontrar tierra firme. Y yo nadaba y yo nadaba y nadaba. Pero en ese zambullir yo tuve el privilegio de sentir lo que es uno sumergirse en las profundidades de las aguas del Espíritu. Lo transformador que es. Amén. Yo llego a una orilla
y encuentro un caminito de piedra de una montaña como un acantilado. Pero cuando yo salí de allí, yo me sorprendí porque yo estaba seca. Yo decía, voy a salir con la ropa toda pegada al cuerpo. No, yo salí suelta, mi ropa seca, suelta. Y yo decía, wow, ¿qué me pasó? Y empecé a subirme por ese cerro para a ver qué encontraba. Y del otro lado había una fiesta. Habían serpentinas como triangulitos de colores blancos con rojo. Había gente que se movía para muchos lados y había un reloj muy grande que no tenía números, pero sonaba tiki, tiki, tiki. Y los que arreglaban las mesas porque era una fiesta, había manteles, había gente corriendo, los unos venían, los otros iban, traían, llevaban y hablaban de la fiesta. Y yo me quedé mirando y yo dije, estas son las bodas del Cordero. Cuando yo dije así, tenía un león al lado mío en el sueño. Y yo no sentí miedo, sino que yo le puse el brazo en la melena y empecé como a consentirle la melena. Y yo me giré para ver de dónde había salido, para volver a mirar hacia el mar. Y el león se giró conmigo y quedamos los dos viendo hacia el mar, la inmensidad del mar, el sol allá atrás. Y yo decía, qué hermoso es el Espíritu Santo. Y qué hermoso es poderse sumergir en esas aguas, en esos océanos de su presencia. No en el río es el comienzo para avanzar a algo más grande, para tener una gloria mayor, para escudriñar, experimentar, para vivir en otra dimensión. Yo no sé ni cómo explicarlo. Es otra dimensión, es una transformación en la mente, en la carne, en el alma, en el espíritu, donde aunque usted quiera ser el mismo, usted no puede. Amén. Y eso se logra cuando estamos en las profundidades del espíritu. Por eso usted y yo somos un río que debemos de buscar una corriente más grande, unas aguas más profundas donde nos podamos sumergir más. Por eso siempre yo digo, lea la palabra, escudriñela. Si se leyó un solo versículo, no se sienta mediocre, pero si usted se lo leyó hoy y usted le metió la profundidad y usted dijo, ¿qué representa esto? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué está hablando Dios aquí? ¿Qué otros pasajes en la Biblia me hablan de esto mismo? Usted se va a llenar, usted va a estar más bendecido, más lleno de su presencia. Y usted al otro día va a decir, voy a volver a leer otro versículo, porque cada vez que leo encuentro más profundidad. Esos son los mares del Espíritu, amén. Esos son los mares de su presencia. Los ríos nacen en zonas altas, amén. Así de que decía Dante Gebel que día que me salió en un reel, que Dios al hombre y a la mujer lo llama de diferente forma, que al hombre siempre lo envió a subir y a la mujer siempre llegó y le habló, ¿cierto? Pero yo me atrevo a decir algo y no voy a contradecir a Dante Gebel porque eso es una pelea en la que yo no quiero entrar. Pero yo sí puedo decir que si nosotras las mujeres de Dios estamos dispuestas a tener niveles, Él va a permitir que nosotros subamos, tomemos montes, tomemos lugares y seamos llenas de esa gloria con la que aún varones de Dios han sido llenos. Amén. Porque Dios quiere que nosotros estemos en un nivel de gloria. No estoy diciendo que nosotras tengamos que estar por encima de los varones, no, porque recordemos que la Biblia dice que ya no hay hombre, mujer, ni judío, ni esclavo, ni libre, todos somos iguales. Pero el Señor quiere que nosotros vayamos a ese nivel. Y para ser un río, tengo que subir al monte. Y para que ese río se convierta en una corriente de agua, tengo que pasar un proceso para llegar al lugar donde ya no quiero ser más río, ahora quiero adentrarme en las profundidades del mar, amén. En las profundidades del Espíritu, en el océano del Espíritu Santo. Y lo primero que quiero hablarle en esta noche es que esa corriente es el Espíritu Santo y es un río y el río de agua viva es ¿quién? Jesucristo. Y el primer punto es el agua hasta el tobillo. El agua al tobillo es la medida de la conformidad, amén. Usted pasa un río con el agua a los tobillos y usted está cómodo. A usted nadie lo ayuda porque usted puede solo, ¿cierto?
A usted nadie le impide pasar de aquí para allá con un charquito que le llegue el agua al tobillo. Usted va tranquilo, usted va relajado. Ese es el lugar de la conformidad. Ese lugar usted lo pasa, ese río usted lo pasa caminando. Usted está seguro porque sus pies tienen ¿qué? Un sostenimiento. Usted puede ponerse unos zapaticos y atravesar el río y no pasó nada. Usted pasó solo, no hubo ningún problema. Ya. Esa es una medida de unción. Y es el mínimo de la unción. Amén. Es el mínimo de la unción. Dios tiene unciones más profundas, pero el agua al tobillo es el mínimo de la unción. Es ese que dice, aquí voy bien, voy relajado, con mi avena, mi pitillo. ¿Sí? Ay, ya. Yo pensaba en esto y decía, el agua al tobillo podría ser la representación del rey Ezequías. Después de que el Señor lo sana, después de que el Señor lo libra del ejército sirio, después de todo eso, llega el profeta Isaías, eso está en Primera o Segunda de Reyes, y también en el libro de Isaías, y le dice, oye, ¿qué le mostraste a los babilónicos? No todos los tesoros. A causa de eso, tus hijos, tus nietos van a ser llevados como esclavos y los van a convertir ¿en qué? En eunucos. En pocas palabras, ¿en qué? En homosexuales. Y él dijo, no, pero no pasa nada. Desde que haya paz y seguridad en mi gobierno, pues no pasa nada. Esas son las aguas a los tobillos, las aguas de la conformidad, las aguas de me siento aquí cómodo, no me preocupo por nada, estoy tranquilo, desde que yo esté bien y mi casa, los que tengo aquí, estén bien, no pasa nada. Pero Dios quiere que nosotros vayamos más profundo, porque el hombre que estaba con Ezequiel no lo dejó con el agua a los tobillos. Amén. Si el agua de los tobillos estuviese bien, el Señor no lo hubiese adentrado a aguas más profundas. El ángel no lo hubiese adentrado a aguas más profundas. Pero el Señor quiere una medida de profundidad en nosotros, en su palabra, en lo que es, en la esencia de Dios mucho más profunda, que no se encuentra con el agua hasta los tobillos, porque con el agua a los tobillos usted y yo caminamos en lo natural, en lo que es natural, en mi seguridad, en de pronto, ay, yo tengo mi dinero, yo tengo mercado en mi casa, bueno, yo ya no pago renta, estoy tranquilo, estoy confiado. Porque tengo ¿qué? Una comodidad, un conformismo, podríamos decirlo, una conformidad de que todo está bien. Pero Dios quiere sacarnos de la conformidad y llevarnos más profundo. Por eso Él seguía midiendo, por eso el ángel seguía midiendo y seguía llevando a Ezequiel a niveles mucho más profundos, a niveles más fuertes, más poderosos. Y yo hablaba con una amiga que vino el fin de semana a mi casa, una profeta, y estábamos compartiendo, y yo le decía, estábamos hablando de los sueños, le dije, yo hace mucho que no sueño. Yo sueño cosas, pero yo no sueño como soñaba antes, yo soñaba mucho, con muchas cosas que Dios me permitía decir para que otros fueran alertados del peligro, del pecado, de la muerte, bueno, de diferentes cosas. Y yo le dije, yo no sueño ya, hace mucho que no sueño así. Y ella me dijo, ¿sabe por qué ya no sueña, pastora? Yo le dije, pues no, nunca me he puesto como a cuestionarme. Me dijo, porque usted está en otro nivel. Me dijo, cuando la gente sueña es porque tal vez está muy enredada en su vida. Me dijo, no estoy diciendo que tiene que ser así. Me dijo, pero es lo que yo siento en este momento decirle a usted. Cuando la gente sueña, muchas veces porque está muy enredada en el día y Dios tiene que buscar una forma para hablarle de la situación, de la alerta, de lo que va a pasar o de lo que quiere hacer con él. Entonces la única forma que el Señor tiene es hablarle en sueños, porque tal vez en su día a día está muy ocupado. Me dijo, pero de pronto, me dijo, de pronto, pastora,
Usted se ha cuestionado y se ha preguntado por qué ya no sueño. Me dijo, usted ya no sueña porque está en otro nivel. Usted ya no sueña porque yo puedo ver que usted adora al Señor mientras usted cocina. Usted ya no sueña porque yo puedo ver que usted adora a Dios cuando usted baja, cuando usted va, cuando usted viene, cuando usted barre, cuando usted trapea. Usted adora a Dios en todo tiempo. Amén. Y el reino son niveles y Dios quiere un nivel de profundidad para nosotros. A mí no me importa chillar en el Transmilenio. Que me vea el que le pegue la gana, que digan, ay, esa muchacha va llorando, ¿será que el marido la dejó? Gloria a Dios, que piensen lo que quieran, yo estoy con el Señor y a mí no me interesa, amén. Esos son niveles. El orar en la calle, el que me llamó alguien para orar y usted tenga la capacidad de orar en la calle delante de un mundo que no cree en Dios, eso es otro nivel de fe, eso es otro nivel de comunión con el Señor, amén. Aleluya. Entonces el agua al tobillo es el agua del conformismo, de la conformidad. Yo estoy aquí cómodo, yo estoy aquí tranquilo. Y vamos con el segundo, yo voy a ir rápido porque si no, no sé ni qué hora son. A 8:06. Tengo que terminar a las 8:30, en el nombre del Señor. El segundo es el agua, ¿a dónde? A la rodilla. Dijimos que el primero era la medida de ¿qué? De la conformidad. Y la rodilla es la ¿qué? La comodidad. Usted se sienta en una piedra, el agua le da la rodilla y usted se echa agüita para no quemarse. Se pone agüita en la cabeza para que no se le acalore la cabeza, ¿cierto? Mire, yo no voy mucho a los ríos, pero uno ha visto programas de televisión, por favor. Y uno se sienta y uno se relaja. Y las veces que he ido a ríos, como dice el hermano, ríos lindos, allá en Mariquita, donde es la familia de mi esposo. Y se sienta uno en una piedra y ahí, o se sienta a la orillita y le cayó el agüita, relajado. ¿La qué? La comodidad. Y sabe que a veces ese es el nivel donde más nosotros los cristianos nos quedamos enfrascados. En el nivel de la comodidad. Tengo un don. Voy el domingo al servicio. Le canto al Señor dos horas. Y nos conformamos. Nos acomodamos. Tenemos comida, nos acomodamos. Y nos acostumbramos a hacer un devocional rápido. 15 minutos. Amén. Me voy a trabajar relajado. En el día no supe que el Señor existía y en la noche llego y le doy gracias y me acuesto a dormir. Ese es el nivel de la comodidad. Y en el nivel de la comodidad Dios no puede traer jubileo sobre nuestras vidas. En el nivel de la conformidad Dios no puede traer revelación a nuestras vidas. La Biblia dice que para que nosotros podamos tener revelación, intimidad con el Padre, tenemos que pagar un precio. Amén. Y si nosotros no pagamos el precio, no vamos a tener el nivel de revelación. Como sea que usted sea de los que oren, usted sea de los que canten, todos alababan al Señor. Sea del que sirva, sea del que ore, sea del que ayune, sea del que interceda. Como sea que usted, Dios lo lleve a su presencia, si usted se conforma, si usted se acomoda, usted no va a crecer. No hay crecimiento cuando hay comodidad. Mire, nosotros recién nos casamos, vivíamos con mis suegros. Y con mis suegros había nevera, con mis suegros había lavadora, con mi suegro había cama, con mi suegra había comida, mi suegra todos los días era la que cocinaba. Y llegaba al mediodía, yo calentaba nada más mi almuerzo, yo tenía mis 2 hijas pequeñas, mi suegra trabajaba, mi suegro estaba en la casa, entonces había una comodidad. ¿Para qué más? ¿Para qué comprar una sala? Si aquí hay 2 mecedoras. ¿Para qué comprar un comedor? Si aquí hay un comedor. ¿Para qué comprar un apartamento? Si aquí estamos cómodos. Y no podemos estar cómodos. Y así somos en la iglesia. Y así somos con el reino. Muchos tenemos un lugar donde le oramos a Dios. Voy a hablar del corazón, no de un lugar específico. Y usted le puso al Señor como la viuda. Mesa, silla, candelero y cama.
y no más. Y lo acomodé ahí y gloria a Dios que ahí está. Pero no podemos ser cómodos como la tsunamita, si no fue la viuda, fue la tsunamita. Nos acomodamos, ¿cierto? La comodidad destruye propósitos eternos. La comodidad mata la productividad de un ser humano. La comodidad hace que el Señor tenga que, y voy a anclarlo un poco, aunque eso es un mensaje que voy a desarrollar, pero voy a meterle un poquito ahí de eso. La comodidad hace que usted y yo detengamos la agenda de Dios. Porque cuando nosotros nos acomodamos, la agenda de Dios queda en pausa. Cuando nosotros decidimos quedarnos en stand-by, la agenda del Señor queda en pausa. Hasta que nosotros, ¿qué? Nos activemos. Cuando nos activamos, la agenda de Dios empieza otra vez a rodar en nuestra vida. Mientras nosotros, mire, cuando usted lee la palabra de Abraham, no se hablaba nada hasta que él se activó. Cuando el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y él se activó a obedecer, es que se empieza a hablar de Abraham. Es que la agenda del cielo empieza a moverse en favor de él. Es que la agenda de Dios empieza a trabajar en favor de Abraham. Antes no trabajaba a favor de Abraham porque Abraham estaba cómodo. Abraham tal vez estaba conformado con lo que tenía Ur de los Caldeos. Tal vez estaba ahí tranquilo, no pasa nada, yo estoy aquí bien, relajado. Tal vez estaba acomodado y no tenía ninguna necesidad. Recuerde que Abraham tenía billete, tenía ganado. A él no le hacía falta un litro de leche. Estaba cómodo. Y se empieza a hablar de él cuando el Señor le hace una demanda y él decide obedecer a esa demanda. Para que usted y yo veamos el jubileo en nuestras vidas, tenemos que obedecer a las demandas de Dios, a los mandatos de Dios. Cuando Dios dice actúa, ve, haz esto, lo otro. Yo llevaba todo este año orándole al Señor por algo. Y este año yo refrendé mi pasaporte. Y yo le dije al Señor, Señor, yo declaro que se va a llenar, pero no con viajes sin sentido. Se va a llenar yendo a predicar la palabra tuya a muchos lugares donde tú me envíes. Y siempre le había orado al Señor por este año, por poder organizar el colegio de mi hijo. Yo decía, Señor, que yo me pueda llevar a Joshua, que me pueda ir con mi esposo. Ya Leslie está grande, es una niña de 19 años que puede responder por ella. Mi otra hija se va para Argentina. Yo decía, tengo que llegar al nivel en que yo pueda servirte sin preocuparme. ¿Qué voy a hacer con Joshua? ¿Con quién lo voy a dejar? Me voy con mi esposo y con quién lo dejamos y poner a mi suegra a correr. Y el Señor el lunes me trajo la respuesta a mi casa. Amén. Porque Dios quiere hacer cosas poderosas con nosotros, pero si nosotros no entendemos la agenda de Dios, esa agenda no se va a mover, esa agenda se queda paralizada hasta que tú y yo tomamos la decisión de decirle, Señor, voy, Señor, hago, Señor, me muevo, oro pero acciono, oro pero avanzo. Y así es que la agenda de Dios trabaja. Y cuando usted viene a ver los sueños que usted tenía, los está cumpliendo la agenda de Dios. Amén. Pero no nos podemos quedar cómodos diciendo, ay, aquí estamos bien, el Señor nos ama, cómo nos ha bendecido, tenemos el plato de comida, no nos falta el desayuno, ya ni ayunamos porque desayunamos, almorzamos y cenamos. Estamos cómodos. Y en esta noche, mire, alguien un día me dijo, pastora, Dios poner palabra dura en su boca. Y yo decía, meterme en problemas. Y en esta noche yo vengo a decirle a cada uno de ustedes, Dios quiere desacomodarlos y quiere desacomodarnos, porque me meto entre el costal. Que si queremos ver niveles de fuego, si queremos ver que esto crezca, que la gente se convierta y que el fuego de Dios caiga, nosotros tenemos que estar activos, no acomodados. Amén. Los que están acomodados son los perezosos. Qué pena que lo diga de esta manera.
El perezoso se acomoda y dice, relajado. Yo creo que ustedes han escuchado la canción que dice, yo me levanto por la mañana, me tomo un tinto. ¿Y qué? No hago más nada. ¿Esa es la vida del qué? Del acomodado. Ay, no me diga que no, que usted algún día escuchó Salsillo. Y eso es una canción, una salsa que dice así. Yo me levanto por la mañana, me tomo un tinto y no hago más nada. Después almuerzo y no hago más nada. Se la pasaba viendo el panorama y no hacía más nada. Amén. Y ese es el lugar de la comodidad. El relajarse y el no hacer nada. Yo conocí un hombre griego de Grecia y era tan acomodado que lo único que él hacía a las 7 de la mañana se levantaba, o que él hace porque no se ha muerto hasta donde yo sé. Él se levanta, se baña, se arregla su cabello porque lo tiene largo, se pone su bermuda, se aplica su bloqueador, tum, 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 pide su vino, su cerveza, su trago, pide una silla a la orilla del mar y se sienta. Y todo el día mirando el horizonte y tomando vino. Y no hace más nada. Acomodado. La vida del cristiano no se puede acomodar. ¿Amén? Nunca. Ni siquiera cuando usted sea mayor, muy mayor. Mire a Abraham. El Señor lo llamó ya, como dirían por ahí, con el cementerio respirándole en la nuca, lo llamó el Señor. ¿Y ahí qué? Dio fruto, no se acomodó. Amén. El tercero, el agua hasta los lomos o el agua hasta la cintura. Aquí en este nivel usted tiene menos control de usted, porque ya el agua del espíritu va subiendo. Entonces el espíritu es el que va trabajando. Y usted dice, ya me cuesta más esfuerzo depender de mí. Allí hay más dependencia de Dios. Allí usted dice, ya no tengo control de mí, necesito que depender de Él. Señor, yo paso si tú me das la mano. Yo me atrevo a cruzar caminando si tú me tomas de la mano. Yo me atrevo a vivir esta situación si tú vas conmigo. Ahí es donde le decimos al Señor, si tu presencia conmigo no va, pues yo no quiero ir. No me lleves, no me envíes, porque tal vez me resbale y la corriente me lleve. Porque recuerde que era un río con corrientes. Amén. Y el Señor quiere llevarnos en esas corrientes, pero no en las corrientes naturales de nosotros, en las corrientes del Espíritu. Y el Señor quiere que nosotros dependamos de Él. Aquí se manifiesta la madurez espiritual. En el nivel del agua a la cintura, usted dice, aquí yo tengo que ser maduro espiritual, tengo que seguir avanzando, tengo que seguir caminando, pero no camino solo. Aquí empiezo a caminar con Dios. Aquí ya no dependo de mí, aquí ya no dependo de mi economía, aquí ya no dependo de mi pareja, aquí ya no dependo de mis hijos, aquí ya no dependo de la prédica de YouTube, aquí dependo de tu presencia, aquí avanzo en tu presencia, aquí camino contigo, aquí avanzo contigo, aquí me meto contigo, aquí sé que si tú vas, yo voy. Ese es el nivel al que el Señor quiere empezar a meternos a nosotros. Esta es la etapa donde nos incomodamos, donde la carne se incomoda, donde empieza la lucha. ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Será que avanzo? ¿Será que me quedo? Esta es la etapa donde se ve si voy a avanzar o me voy a quedar estancado. Si voy a ir a otro nivel o simplemente voy a vivir ahí en la comodidad. Voy a vivir viviendo un poquito de la gracia, pero un poquito de mí. Y cuando usted se sumerge en el río del Espíritu, a usted y a mí nos toca olvidarnos de que nosotros podemos hacer algo. Porque ahí es total dependencia de Dios. Yo siempre cuento este testimonio cuando el pastor decidió retirarse de trabajar. Nosotros teníamos las 2 niñas pequeñas en colegio privado. Y él me llama y me dice, amor, me voy a retirar. Me voy a dedicar a la obra. ¿De qué? Usted se volvió loco. No, yo ya decidí, yo le voy a servir al Señor. El pastor necesita quien le ayude y a veces él necesita algo y no hay quien haga las cosas. No, yo me voy a retirar y me voy a dedicar a servirle al Señor.
Y yo pensaba, la comodidad y la carnalidad, ¿cierto? Entre quiero estar metida en el espíritu, pero ¿dónde está la plata para pagar la mensualidad del colegio? ¿Dónde está la plata para comprar 2 onces diarias para 2 niñas? ¿Dónde está la plata para tenerles el almuerzo cuando lleguen del colegio? ¿Dónde están los gastos de más del bebé? Porque yo estaba bebé. Y llamo yo a un pastor y le digo, Paz, usted supiera con las que me salió. Pastor, yo creo que se reía del otro lado. Yo le dije que se va a retirar, que para servirle al Señor y de qué vamos a vivir, le dije yo. Y el pastor me dice, si él se metió a remar al río, tú tienes que meterte con él. Y tienes, no es si quieres, tienes que apoyarlo porque tú eres la esposa. Me dejaron callada porque si algo que yo he aprendido es a obedecer. Yo obedecí, nos metimos los dos al río. Pasamos procesos, sí, pero nunca nos faltó nada, porque siempre Dios proveyó. Y el emolumento de mi esposo eran 500,000 pesos y pagábamos 800,000 de arriendo. O sea que empezando por ahí ya faltaban 300. Sin comida, sin servicios, sin onces, sin uniformes, sin la tarea, sin los pañales, sin la leche. Yo ha tomado una leche especial que el tarro valía 50,000 pesos y le duraba 2 días. Pero Dios lo hizo. Y llegó un día alguien a tocar la puerta. Es que me acordé cuando usted me ayudó y mi hija tuvo un bebé y se le quedaron todos estos pañales. Era una cosa así de grande, así de ancho, de pañales para Aarón. Entonces ya no nos preocupamos sino por la leche. Amén. 50 cada 2 días. Y no se conseguía sino en el Locatel o en el Farmatodo o en las pañaleras grandes. Pero Dios nunca faltó con nada. Y ese es el nivel de donde yo empiezo a soltar lo carnal y empiezo a depender de Dios. Empiezo a decir, Señor, tú lo vas a hacer. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú me vas a proveer. Señor, yo sé que tú no me vas a dejar pasar hambre. Señor, yo sé que tú me vas a dar lo que necesito para hoy. Señor, yo sé que tú vas a suplir esto. Señor, necesita zapatos. Señor, necesita aquello. Y Dios empieza a hacerlo. Ahí empezamos a trabajar con la ETV, hacíamos instalaciones, teníamos las camionetas, entonces empezó Dios a fluir y a bendecir, amén. Porque ese es nuestro Dios. Si Él te mete a nadar, si Él te mete es porque Él sabe que tú eres capaz, amén. Aleluya. Ahí es donde usted crece espiritualmente, aplauda lo que Él vive. Ahí usted experimenta transformación, amén. Y el último nivel, el nivel de la profundidad. Mire lo que dice mi versión. Luego midió otros 530 metros y el río era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada profundidad para atravesarlo a pie. Van a haber momentos en la vida en que ese río donde Dios lo quiere meter, usted no va a poder pasarlo a pie. Usted sí o sí va a tener que nadar, va a tener que sumergirse en su presencia, va a tener que tener total dependencia de Dios, porque ya no es usted el que hace, ya no es usted el que puede, sino es Dios el que le trae la provisión. Cuando usted hace una inmersión completa en su presencia, es que usted experimenta la plenitud completa del Espíritu Santo. Solo cuando nos sumergimos en su profundidad. Porque con el agua al tobillo no, con el agua a las rodillas tampoco, con el agua a la cintura, o sea, está ahí como que, como dice la palabra, entre frío y caliente, medio tibio. Pero el Señor lo quiere en profundidad, lleno de su gloria. Allá nos quiere en ese nivel. En ese nivel de profundidad nos quiere el Señor. Que usted y yo podamos meternos, que no importe qué pueda pasar. Esos niveles espirituales que se pasan caminando son niveles humanos. Pero cuando usted entra en el nivel del Espíritu,
Usted no pasa caminando, usted pasa nadando. Usted se sumerge, usted se va. A usted no le interesa si hay tiburones, si hay ballenas. A usted no le interesa si el camino es desierto, si hay montaña, si no hay montaña. Usted lo que tiene seguro es que usted va, y porque Dios va delante suyo. Y como Él va, usted va. Y llega porque llega. Y no llega arrastrado así como llega Rambo a la última escena de la pelea ya para ganar. No, usted llega con toda la fuerza, usted llega con toda la actitud, usted llega con una bandera diciendo: nadé, pasé, el Señor me respaldó, estoy en victoria, estoy bendecido. Porque ninguna agua viene para matarnos, sino viene ¿para qué? Para llenarnos, para saciarnos, para llevarnos a esa dependencia total de Él. Apocalipsis 22:2 dice que habían árboles a ambos lados del río. Y mire qué pasaba en ese río. No sé por qué está sonando así. No sé. Lo tengo bloqueado el teléfono. Señor. Allí, en esa profundidad, es donde encontramos esa plenitud. Y mire que Apocalipsis 22:2 dice que había un río y que a juntos lados del río habían ¿qué? Árboles. Y los árboles daban hojas ¿para qué? Para sanar las naciones. ¿Y daban qué? Un fruto por mes. Amén. Un fruto por mes. Usted es un árbol que está en corriente y que va a dar por mes. Hola, hola, ya. Vamos a dar ¿qué? Un fruto por mes. Al oriente está el trono de Dios, según la Biblia, y dice que atravesaba ¿qué? El desierto. El versículo 7, yo no lo voy a leer porque ya se me acabó el tiempo. El desierto desembocaba ¿qué? En el mar muerto, donde el mar muerto se llenaba ¿de qué? De vida, porque se convertían en aguas ¿qué? Dulces. Entonces, ahí, en esas aguas profundas donde Dios nos transforma, encontramos que la gente o los árboles que el Señor llama se empiezan ¿a qué? A multiplicar en otros. Entonces, esos árboles son almas, amén. El desierto ¿qué? Florece cuando el río pasa por él, cobra vida. Yo no sé si usted se ha visto los documentales de Nat Geo, donde está todo desierto y luego empieza ¿qué? A florecer cuando pasa el río. Luego está el agua salada que se vuelve pura y dulce. Abundan los peces, o sea, comida, florece la vida. En las profundidades del espíritu, usted y yo estamos bendecidos. Amén. Y ese es el verdadero jubileo. No tenemos jubileo cuando tenemos dinero, tenemos jubileo cuando estamos bendecidos por el poder del Espíritu Santo. Amén. El Señor le bendiga poderosamente. Vamos a orar en esta noche. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Padre, damos gracias a ti por tu palabra, Padre amado. Bendecimos tu precioso nombre, Señor y Dios Todopoderoso. Gracias por siempre estar presente en nuestras vidas. Gracias por, Padre, hablarnos en esta noche, porque sabemos, Dios, que tú tienes aguas mucho más profundas para nosotros, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, sabemos que tenemos que examinarnos y saber en qué nivel estamos. ¿En qué nivel, Señor y Dios, están las aguas en las que estamos caminando, Señor? Padre de la gloria, y si alguno de nosotros está en los tobillos, en la rodilla, la cintura, nuestra agua, Señor, queremos estar en las profundidades del Espíritu Santo, en las profundidades de tu presencia, Señor, donde el rema viene, donde la palabra ministra, donde el corazón es transformado, donde la plenitud contigo
Cristo, Señor Padre, se convierte en somos uno contigo, Señor. Padre precioso, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la alabanza. Gracias por tu palabra, que es poderosa para consolar, para edificar, para enseñarnos, Señor, a vivir conforme tus preceptos, conforme tu justicia, Señor. Te alabamos, te adoramos, Rey eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre celestial. Te damos a ti la gloria y la honra, Rey eterno. Amén y amén. El Señor les bendiga. Los dejo con el pastor. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos están bendecidos en esta noche? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se van a sumergir a partir de hoy en la profundidad del Espíritu? Amén. Mire, de verdad que muchas veces en nuestra vida no vivimos un jubileo porque sencillamente no estamos sumergidos. Amén. Que usted hoy pueda mirar y ver cuál es el nivel en el que usted está y pueda decirle, Señor, estoy dispuesto a no quedarme en ese nivel, sino a ir al nivel que tú quieres que yo vaya. Y estoy seguro que Dios quiere que todos vayamos al nivel donde estemos bendecidos, donde estemos sumergidos en su presencia, amén, donde no nos conformemos, donde no nos acomodemos, amén. Mire, yo he escuchado muchos testimonios de gente, aún de pastores, que cuando llegan a cierta cantidad de miembros en su iglesia, se acomodan. ¿Y qué pasa? Que la iglesia no crece más de ahí. Cuando ya tengo 200, entonces digo, con esos 200 estoy bien, todo hay comodidad, todo se suple y hasta ahí llega. Pero sabe una cosa, escuche esto. Dios tiene algo más grande para usted y para mí, amén. Así que en esta noche, con ese pensamiento en mente y con esa palabra en nuestro corazón, vamos a disponernos para diezmar y para ofrendar, amén. Porque, mire, y también hay una profundidad, y es que muchos están en los tobillos en esta área.